Shalom Lekulam, Shavua Tov, Jodesh Tov, bendecida semana e inicio de mes, amada familia del pueblo de Yod-Hei Vav-Hei, que en la medida en que avanzamos hacia la Eretz prometida, hacia la tierra que nos tiene reservada a nuestro Adón Yeshua Mashiach, podamos vivir los mandamientos que nos hacen hechura suya, preparándonos constantemente en las buenas obras de obediencia que nos instruyó nuestro Hacedor, Redentor y Roca de las eternidades. Guardemos sus edot, sus hukim y sus mishpatim como si fueran la niña del ojo y mantengámonos como la niña de sus ojos, la Israel restaurada Yeshurun. Atemos, amados, sus palabras a nuestros dedos y escribámoslos en la tabla del corazón. Así que, amados, ahora oigamos, observemos y prestemos atención a los dichos de su boca. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Dav, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional, Esperanza Misión Casa de Israel, correspondiente a la primera aliyá de la parashá número 48, que lleva por nombre Shoftim y que significa jueces. Esta parashá la podemos estudiar a partir del capítulo Perek 16 de Devarim o Deuteronomio, versículo Pasuk 18 y hasta el capítulo Perek 21, versículos Pasukim 7 al 9. La Haftará la encontramos en el profeta Isaías, Yeshayá, capítulo Perek 51, versículo Pasuk 12 y hasta el capítulo Perek 52, versículo Pasuk 12. Lo relativo al Brit Hadashah, al pacto renovado, lo encontramos en Idgalut, Revelación, capítulo Perek 10, versículo Pasuk 1 y hasta el capítulo Perek 11, versículo Pasuk 19. Esta primera aliyá la podemos encontrar en el Sefer, libro Devarim, capítulo Perek 16, versículo Pasuk 18, y hasta el capítulo Perek 17, versículo Pasuk 13. Antes de empezar, damos gracias a nuestro Elohim eterno, que si no hubiera estado por nosotros y no nos hubiese rescatado en Mashiach Yeshua, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, hubiésemos sido tragados en el fuego de su cólera. Bendito sea Yod-Hei Vav-Hei, que no nos hizo presa de sus juicios, nuestro socorro en el nombre de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. Hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai, noten haTorá. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Capítulo Perek 16, versículo Pasuk 18 nos dice: Nombrarás magistrados y oficiales para tus tribus, en todas tus poblaciones que Yod-Hei Vav-Hei tu Elohim te está dando, y que gobiernen al pueblo con la debida justicia. Yod-Hei Vav-Hei, amados, ordena establecer dos tipos de personas especiales: magistrados y oficiales. La palabra hebrea para magistrado es la palabra shafat, que la encontramos en el Strong con el número 8199 y que tiene un significado de causa, contienda, defensa, gobernar, juez, juicio, juzgar, litigar. Mientras que la palabra usada para oficiales es la palabra shoter en el Strong con el número 7860 y que significa, entre otras cosas, gobernador, oficial, juzgar, litigar. Gobernador, oficial, principal. Esto, amados, quiere decir que al establecer dos tipos de funcionarios estaba mostrando la configuración de un poder legislativo y un poder ejecutivo distribuidos en toda la tierra de Israel. De esta forma, cada grupo de personas tendrían estos oficiales que harían juicio sobre ellos. La función principal de estos dos grupos era la de hacer valer la Torá en el pueblo. Y esto, amados, nos enseña dos cosas. La primera de ellas, solo tiene autoridad de juzgar aquel al que se le ha dado esa misión. En segunda instancia, los jueces establecidos por Yod-Hei Vav-Hei deben ejercer su función con toda justicia. La palabra justicia en hebreo es tzedek, la encontramos con el número 6664 en la concordancia Strong y tiene el significado, entre otros, de derecho, equidad, honradez, justicia, con justicia, justo, rectitud. El Rab Shaul nos dice en Romiyim, Romanos, capítulo Perek 2, versículo Pasuk 13. Porque no son simplemente los oidores de la Torá quienes Yod-Hei Vav-Hei considera justos, sino son los hacedores de lo que dice la Torá, los que serán justificados ante los ojos de Yod-Hei Vav-Hei.
El capítulo Perek 16 de Devarim, versículo Pasuk 19, nos continúa relatando: No juzgarás injustamente, no mostrarás parcialidad, no aceptarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de las personas de discernimiento y tergiversa el reclamo del justo. Como se dijo en el versículo anterior, estos jueces debían hacer valer la justicia, lo cual implicaba, amados, ser imparcial, como lo enseña Yeshua en Yohanan, Juan capítulo Perek 7, versículo Pasuk 24. No juzguen según las apariencias, juzguen con juicio justo. Además, la Escritura nos dice en Teilim, Salmos 15, versículos Pasukim 1 al 5. Yod-Hei Vab-Hei, ¿quién habitará en tu carpa? ¿Quién morará en tu monte Kadosh? El que vive sin tacha y hace lo recto, el que habla la verdad de todo corazón, el que no calumnia con su lengua ni le hace mal al prójimo, ni repite un reproche contra su vecino, el que mira con desprecio al despreciable, pero honra a los que respetan a Yod-Hei Vab-Hei, el que cumple sus promesas aunque se perjudique, el que presta su dinero sin exigir intereses y no acepta soborno contra el inocente. El que vive así jamás caerá. Baruch Hashem. Una de las razones, amados, por las que debemos orar por aquellos que nos dirigen es para que no caigan en el error de aplicar la justicia basados en sus propios intereses, percepciones o deseos personales al momento de producir una dirección, consejo o juicio. Capítulo Perek 16, versículos Pasukim 21 y 22 de Devarim o Deuteronomio. No pongas un árbol ritual de ninguna clase de árbol junto al altar que hagas para Yod-Hei Vab-Hei tu Elohim, ni erijas una columna de piedra, porque Yod-Hei Vab-Hei tu Elohim detesta estas cosas. Una de las costumbres, amados, de culto pagano correspondía a erigir cultos fálicos, como lo son los obeliscos o las columnas de piedra que vemos en muchas ciudades principales, o haciendo cultos bajo un pino u otros árboles frondosos. Esta conducta Yod-Hei Vab-Hei la prohíbe a su pueblo. Es esto precisamente el error de la religión tradicional hoy día, ya que han tomado todas estas costumbres paganas y las han usado como instrumentos para evangelizar y de esta manera seguir practicándolas. Es una clara abominación, una afrenta al Elión, al Altísimo. Por eso es muy importante sacar de nuestras vidas todo vestigio de paganismo y de costumbres que nuestro Elohim detesta. Capítulo Perek 17, versículo Pasuk 1 nos dice: No sacrifiques para Yod-Hei Vab-Hei tu Elohim un toro o una oveja que tenga algún defecto de naturaleza seria, porque eso es aborrecible para Yod-Hei Vab-Hei tu Elohim. Yod-Hei Vab-Hei merece lo mejor. Siempre debemos buscar la excelencia en nuestro servicio para él. Llevar a cabo un servicio o adoración mediocre es considerada por Elohim como una ofensa y algo abominable. Capítulo Perek 17, versículos Pasukim 2 al 5. Si se encuentra en tu medio, en una de tus poblaciones que Yod-Hei Vab-Hei tu Elohim te está dando, un hombre o una mujer que haya hecho lo que desagrada a Yod-Hei Vab-Hei y haya transgredido su alianza volviéndose a servir a otras deidades y postrándose ante ellas, ante el sol o la luna o ante cualquiera de las huestes celestiales, algo que yo nunca mandé y te han informado o llegas a enterarte, entonces debes hacer una investigación cabal. Si resulta verdad, si se establece el hecho de que se ha cometido un acto aborrecible en Israel, debes sacar al lugar público a ese hombre o a esa mujer que realizó ese acto perverso y apedrearlo, sea hombre o mujer, hasta que muera. Amados, la idolatría es la principal fuente o raíz de los demás pecados, puesto que es considerado en su esencia como adulterio espiritual. Este acto va en contra del primer y más importante principio de toda la Torá, descrito en Devarim, Deuteronomio, capítulo Perek 6, versículos Pasukim 4 y 5. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Yod-Hei Vab-Hei nuestro Elohim, Yod-Hei Vab-Hei uno es. Amarás a Yod-Hei Vab-Hei tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus recursos. En este pasaje de la Aliyá, amados, se nos dan 4 pautas importantes para tener en cuenta. Una de ellas aplica para el lugar en el que nos encontremos, es decir, el lugar en el cual Yod-Hei Vab-Hei nos ha dado autoridad, ya sea nuestra casa, nuestra congregación, para el caso de los líderes y pastores.
Es necesario, amados, entender que se habla tanto para el natural como para el extranjero que viva en Israel. En segunda instancia, cualquier forma de idolatría se basa en la adoración al sol, la luna y demás creaciones. Esta es una práctica que Elohim condena de muchas maneras. Una de las cuales, más ensalzada y errónea, es la de decir que Elohim cambió el día de adoración del Shabbat, establecido desde la creación, para el domingo, día del sol o Sunday, haciendo en contravía a lo que Él había ordenado, ya que dice el versículo, algo que yo nunca mandé. Dice el comentario del Humash. Este término desmiente una noción comúnmente invocada por los idólatras en el sentido de que los cuerpos celestes poseen poderes independientes, puesto que Dios les ordenó que tengan dominio en ciertas áreas como la fertilidad, las lluvias, la salud, entre otras. Como respuesta a tales creencias erróneas, Dios dice que no les ha ordenado semejante encomienda en lo absoluto, más bien, Él creó ciertas fuerzas espirituales y naturales para que desempeñen funciones particulares, mas éstas no tienen ni la libertad ni el poder para elegir un curso de acción determinado. En tercera instancia, se debe verificar la veracidad del hecho, esto es, determinar la culpabilidad o la inocencia del acusado. A esto se le llama hacer juicio justo. Cuarta pauta, se debe extirpar de raíz el mal de entre el pueblo. Una vez probada la culpabilidad del acusado, se debe ejecutar juicio contra él. Tolerar, amados, el pecado significa hacerse partícipe en él. De esta manera se nos demandará por esto. Debemos ser fieles a Elohim y exterminar el pecado de cada área en nuestras vidas, así como de las personas que puso a nuestro cargo. Capítulo Perek 17, versículos Pasukim 6 y 7 de Devarim. A una persona se le dará muerte únicamente por el testimonio de 2 o más testigos, no se le debe dar muerte por el testimonio de un solo testigo. Que las manos de los testigos sean las primeras contra él para darle muerte y después las manos del resto del pueblo. Así eliminarás el mal de tu medio. Para que una acusación sea válida, amado, debe estar respaldada por testigos, ya que es por mano de estos testigos que se recibirá juicio directamente. Para que un juicio sea válido, es requerido que se haga basado en hechos comprobables y no en suposiciones. Capítulo Perek 17, versículos Pasukim 8 al 10. Si un caso te resulta muy confuso para decidirlo, sea una controversia sobre homicidio, ley civil o asalto, asuntos de litigio en tus cortes, dirígete prontamente al lugar que Yod-Heh-Vavhei tu Elohim haya escogido y comparece ante los sacerdotes levíticos o ante el juez a cargo en ese momento y preséntale tu problema. Cuando ellos te anuncien el veredicto en el caso, tú llevarás el veredicto que se te anuncie en ese lugar que escoja Yod-Heh-Vavhei, observando cuidadosamente todas las instrucciones que se te den. Estos versículos, amados, nos enseñan un principio muy importante a la hora de ejecutar juicio sobre alguien o acerca de alguna situación, y es a no hacerlo a la ligera. Si la situación le es complicada al juez, entonces apelará a un grupo de jueces establecidos por Yod-Heh-Vavhei. La Escritura nos dice en Mishle Proverbios capítulo Perek 11 versículo Pasuk 14: sin dirección la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. Capítulo Perek 17 versículo Pasuk 12. Si un hombre actúa presuntuosamente y desatiende al sacerdote encargado de servir allí a Yod-Heh-Vavhei tu Elohim o al juez, ese hombre debe morir. Así eliminarás el mal de Israel. Desobedecer a las autoridades impuestas por Yod-Heh-Vavhei es desobedecer a Yod-Heh-Vavhei mismo. La rebeldía, amado, es pecado y la paga del pecado es la muerte. Capítulo Perek 17, versículo Pasuk 13. Todo el pueblo oirá y tendrá temor y no actuará presuntuosamente otra vez. El juicio tiene dos objetivos principales. El primero es castigar al pecador y el segundo, que sirva de ejemplo a los demás para alertarlos y advertirlos de no cometer un pecado similar porque acarreará las mismas consecuencias. La Escritura nos dice en Hebreos capítulo 13 versículo Pasuk 17: obedezcan a los dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos se mantienen vigilando sobre sus vidas como personas que tendrán que rendir cuentas. Así que hagan esta tarea alegremente por ellos, sin ninguna murmuración, porque esto no es provechoso.
Toda Gabá Abba, porque en tu inmensa sabiduría y amor para con tu pueblo de Israel, le das instrucciones para establecer jueces que juzguen con juicio recto, porque nos adviertes que cuando se tuerce el juicio y se tienen favoritismos, se da lugar al soborno, se nubla la sabiduría y se pervierte la justicia. Y solo es por ella que permites que vivamos y podamos poseer la tierra que tienes reservada. Ayúdanos, amado Rey, a estar alerta de no erigir ningún tipo de ídolo que ocupe el lugar de tu adoración, porque no es de tu agrado, y que sea tu Ruach HaKodesh, tu Ruach de santidad, guiando la estrategia que nos ayude a hacer morir cualquier vestigio de aquello que aún está presente en nuestra vieja naturaleza de asimilación y que debe morir para estar íntimamente ligados a tu Emet, a tu verdad y crecer en la plenitud de Mashiach Yeshua, la cual quieres que desarrollemos como naturaleza incorruptible, extirpando el mal de tu pueblo. Te pedimos por tus méritos, Abba, con todo respeto y reverencia, bendito y justo Rey Yod-Heh-Vav-Heh, que establezcas jueces justos y sacerdotes de buen testimonio, que hagan conforme a tu verdad, que no aparten la sentencia de ella y menos que procedan con soberbia. Forma tu carácter soberano bendito en tu pueblo y en quienes permites que ejerzan roles de liderazgo para que cumplan con el cuidado del rebaño que les has asignado y por el que tendrán que dar cuentas a tu venida. Gracias por tu bendita palabra, Rey eterno. Aleluya. Y hacemos la verajá, la bendición por haber leído la Torá. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vechayei olam nata betoheinu. Baruch ata Adonai noten Torah. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubem Hashem, Yeshua Mashiach. Gracias por acompañarnos a Jim y a Hayot en el estudio de la primera aliyá de la Parashá Shoftim. Shalom, shalom amados, y si el Eterno así lo considera, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tab, el que era, el que es y el que ha de venir.